Amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenido a esta edición de de algún día de la semana, me parece que miércoles, ¿no es cierto? Eh, Ayer tenía presupuestado comentar un poco sobre un tema que se me pasó por alto, así que lo voy a hacer ahora. Me refiero a que los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile que están siguiendo clases online decidieron un paro online, esto es una novedad, porque por la carga académica. Otra vez surgió el tema de la carga académica y enarboraron una serie de cifras que no sé cómo las recabaron, que reflejan esas cifras respecto a los martirios que están sufriendo los estudiantes por esto de estudiar en su casa, frente a la pantalla. Entonces hay tal o cual porcentaje de muchachos y muchachas, con dolores de cabeza o problemas a los ojos, otros están muy irritables, otros están con estrés, con angustia, algunos vomitan, y que la dirección de la facultad no entiende todas estas cosas. Yo lo encuentro francamente surrealista. Primera vez en la historia, desde que existen universidades en este país, que los alumnos reclaman por la carga académica. Perdónenme los estudiantes de Derecho, pero su carrera no es la más ardua de todas. Está lejos. Mucho más arduas son las carreras de ciencias duras, medicina. ¿Para qué continúo? Y en cualquier caso, uno va a la universidad a afrontar la carga académica que sea necesaria. De hecho, generaciones de estudiantes desde la primera universidad que hubo en Chile hasta hace no hace mucho, los estudiantes, la generación tras generación de estudiantes afrontó cargas académicas mucho peores porque además no contaban con los medios con que se cuentan ahora. Los estudiantes de ciencias duras no contaban con calculadoras que les hacen prácticamente todo el trabajo. No se contaba con la internet, no se contaba con métodos para grabar la clase si uno quiere. No se contaba con nada más que la cabeza, el papel y el lápiz. Yo todavía alcancé a estar en una época en que cuando se estudiaba matemáticas en mi carrera, estadísticas matemáticas, en las pruebas de ese ramo, uno se gastaba casi 3/4 partes o 4/5 del tiempo que duraba la prueba en cálculos en papel y lápiz porque no habían calculadoras. Nadie reclamó por la carga académica en ese entonces, ni en esa carrera, ni en ninguna otra. El que no era capi de estudiar se retiraba nomás, o lo rajaban. En eso consiste el asunto. Pero aquí hay carga académica y están todos con problemas psicosomáticos de distintas especies, y eso que están estudiando en su casa. Es online, no tienen que molestarse en ir a la universidad. Tomar nota, escuchar, todo ahí online. Pero eso también es una carga académica extra. Les molesta los ojos estar todo el día frente a la pantalla. Me parece raro porque de hecho con o sin clase la generación actual, los millennials y una o dos generaciones previas, se pasan la vida mirando una pantalla, ¿no es así? No se pasan la vida leyendo libros, se pasan la vida viendo pantallas. Pero hemos llegado a este nivel donde cuando la juventud, educada precisamente en condiciones bastante favorables, mucho más que la de sus antepasados, entonces por lo mismo parece que no tienen capacidades para hacer esfuerzos muy importantes y todo se convierte en una carga académica. Están esperando el día que inventen una píldora para convertirse en abogado, así de una sola patada. Cada 4 horas hay que tomar la pastilla por un mes y uno se convierte en abogado. Bueno, el hecho solo de que se digan estas cosas, así que se den como razones, el que hay gente que está con dolor de cabeza porque estudia tanto, ¿no? Porque están frente a la pantalla, el solo hecho que a alguien se le ocurra que eso es una buena razón, me parece extraordinario, me parece un buen signo de cómo han cambiado las maneras de evaluarlo todo, pero en fin, dejémoslo con su huelga online y pasemos a cosas más serias. A propósito de lo que conversábamos ayer de que este pacto social, este pacto económico, como se llama, que busca el gobierno con el Congreso, o sea, con la oposición básicamente, para tener un modo, un plan común para enfrentar los problemas económicos que se nos vienen encima, que ya se nos vinieron encima,
Dije yo que iba a ser muy difícil porque hay un concepto muy distinto en la izquierda de lo que es economía, de lo que debe ser el desarrollo económico. Tienen una concepción completamente diferente. Incluso hay algunas personas, no diré sectores, no sé, a lo mejor el Partido Humanista está en esa onda, que ven desde una perspectiva, llamémosla filosófica, el desarrollo económico y lo consideran que no es tal, que la vida no consiste en comprar más cosas, tener más cosas, sino que, no sé, ofrecen otras perspectivas más bucólicas, más pastoriles. No tengo idea claramente cuál es la alternativa que ofrecen, pero hay un vasto abanico de opciones, de miradas diferentes sobre la economía y sobre todo, y por lo mismo, sobre qué es reactivar la economía y que con eso se iba a topar Briones. Y tal cual, pues ayer, en la tarde, se estaba realizando una reunión. Yo no sé a qué habrá llegado eso, pero el hecho es que veamos qué antecedió esa reunión. Briones dijo que había que discutir, había que llegar a acuerdos sobre 3 ejes fundamentales, que serían los siguientes, y de duración de 20 meses. Este sería un plan para los próximos 20 meses. Primero, proteger los ingresos a las familias. Una cuestión fundamental, vamos a volver a eso en alguna otra parte de este programa. Segundo, reactivar la economía, bastante obvio pero necesario. Y tercero, una cosa más difícil de entender, dicha de una manera más complicada, que algo así como una convergencia fiscal la llamaron, convergencia fiscal de mediano plazo, y otras frases más medias rarísimas, que yo traduzco como la necesidad de que se llegue a un acuerdo para gastar lo que se puede gastar, ponerle un techo al desembolso fiscal y con ese techo acordado ver cómo se va gastando en el tiempo según la necesidad. Lo entiendo por ese lado, es decir, que se llegue a un acuerdo de que hay tanta plata, esto es lo que hay para no defondar el país y veamos cómo lo gastamos, pero este es el techo, porque además eventualmente después de los 20 meses continuaría el raciocinio, hay que recuperar los equilibrios fiscales normales. O, para decirlo en otras palabras todavía, todos los planes tienen que ser realizados de tal forma que no nos cortemos las venas económicamente, lo cual me parece absolutamente razonable. Inmediatamente emergieron la gente de la oposición como don Manuel Monsalves, congresal socialista, quien partió diciendo por ahí que había que tomar en cuenta también el tema sanitario en todos estos planes, y dijo que el gobierno había fracasado rotundamente en aplanar la curva. Yo no sé cuál sea el rotundo fracaso, porque un rotundo fracaso sería no haber hecho absolutamente nada, o muy poco, y entonces tendríamos un nivel de contagio y de muertos que no podemos conocer porque no ocurrió eso. No ocurrió que el gobierno no hiciera nada, así que eso queda más o menos indefinido. En segundo lugar, le quisiera recordar al señor Monsalve que en todos los países del mundo, prácticamente en todos, algunos partieron antes, otros han partido después, la curva ha sido creciente porque esa es la mecánica de las epidemias. Todos los países. Pero parece ser que el señor Monsalve no lee, a lo mejor no sabe otros idiomas, no lee la prensa extranjera, pero ahí yo le sugiero que vea CNN en español, por ejemplo, ahí puede encontrar algunos datos. Prácticamente en todos los países se produjo el fenómeno de la curva, y si acaso se nos dice que, pero ¿cómo que en tal país ya se disminuyeron los muertos, es porque empezó antes el proceso? Claro, algunos partieron antes, terminan antes, o parece que están terminando antes. Han habido rebrotes en algunas partes. Segundo, o tercero, si acaso, a pesar de todo, se insiste que hubo un fracaso rotundo porque ha habido una menor inclinación, un menor aplanamiento de la curva de lo que se debiera. Sí, eso es lo que se quiere decir. Lo que se ha manifestado en ese caso es un rotundo fracaso no del gobierno, sino que de nuestra sociedad, que no ha sabido, el ciudadano común y corriente, no ha tomado en serio este asunto. Mañalich lo ha dicho en todos sus tonos. Se han hecho estudios al respecto, hay cifras.
por ejemplo, relativos a la región metropolitana, al punto que se está estudiando si vale la pena seguir con estas cacareadas cuarentenas que piden los señores alcaldes, que luego aparecen en el primer lugar en las listas de credibilidad de las encuestas, simplemente porque pidieron cuarentena, pero resulta que en la población de sus propias comunas, a media nomás, pues si es que están siguiendo esto. ¿Por qué? Por muchos factores. Hay algunos sectores, los sectores más pobres, que notoriamente no se pueden quedar todo el día en casa porque se morirían de hambre. Tienen que salir a hacer alguna cosa. A eso sumemos las personas que, no teniendo necesidad de salir, salen igual por huevones. Es como estas personas, perdonen la expresión, pero no me cabe otra para calificar a quienes siguen saliendo a organizar fiestocas masivas. Más aquellas de las cuales no sabemos nada, más aquellos que simplemente salen inventando pretextos como que tienen que ir a comprar y a lo mejor no van a comprar. Se dan muchos permisos. También esa estadística existe, cientos de miles de permisos. O sea, usted llama o se pone en contacto. Yo no lo he hecho nunca, porque no he tenido ninguna necesidad de salir. Yo no tengo necesidad de salir. Hay otras personas que hacen las cosas que yo podría tener que necesitar. Bueno, yo sé que hay muchos que no tienen esa posibilidad y por eso he dicho en principio que hay gente que no puede quedarse en la casa. Ese es un factor. Pero hay otros que podrían, no lo hacen. Y se expenden y se entregan miles y miles de permisos. Hay una indisciplina, una falta de respeto por los demás, puesto que el que está contaminado va a contaminar a otros también. En esto, como en muchas otras cosas, esta pandemia ha mostrado las indigencias de nuestra sociedad. Desde luego la gente más pobre, como digo, no se puede quedar en la casa. O si se quedan en la casa, son lugares hacinados, donde si uno de ellos está enfermo, contaminan a los demás. Pero además de eso salen porque tienen que trabajar en alguna cosa. Por último, tienen que salir a pedir limosna. Yo creo que muchos de ustedes en sus barrios de clase media ya tienen la experiencia de un número de gente que les toca el timbre, si viven en casa especialmente, que es más fácil, para pedirles comida. Esa gente se tiene que mover. Está claro que se requiere más acción. Eso vamos a ir un poco más adelante en el programa. Entonces, volviendo al señor socialista, Manuel Monsalves, claro, se aprovechó de subirse alguna cosa para criticar al gobierno, el rotundo fracaso. Esa frase del rotundo fracaso la hemos escuchado en todo. También antes de todo este asunto se habló del rotundo fracaso económico, porque estábamos creciendo al 3% más o menos, después que estábamos creciendo a la tercera parte de eso o menos, después de la desastre que le produjeron a la economía a la administración de la señora Bachelet. Pero entonces, de todas maneras, como no estábamos creciendo al 10%, era un rotundo fracaso. Ahora es un rotundo fracaso el tema de la pandemia, porque el gobierno, fíjese, no ha podido poner un carabinero por casa para que la gente no salga. O no ha podido resolver en estos meses el tema del hacinamiento, que son situaciones que se arrastran por generaciones. Porque este país ha sido pobre prácticamente toda su vida, ¿no es así? Bueno, eso fue lo que dijo Monsalve. Después apareció don Daniel Núñez, que preside la Comisión de Hacienda. Daniel Núñez es congresal comunista, así que fue todavía más contundente. Dijo que va a citar al ministro, o sea, citar. Ya empezamos con la dura, vamos a ordenarle al ministro que venga aquí a hacer las tareas. Vamos a citar al ministro para que transparente, o sea, implicitando de que haya cosas oscuras, para que transparente, ya, pues, ¿hasta cuándo están con ¿cómo llaman? Las letras chicas, para que transparente su plan para reactivar. Hay que transparentarlo. Es súper transparente, es súper claro. No hay ningún misterio ni secreto doloroso en esta materia. Pero el señor quería mostrar lo fuerte que es él y su comisión y el Congreso. Y no siendo eso suficiente, dijo, no voy a tolerar, le advierte al ministro, además de citarlo, le advierte que no va a aceptar él, Dios, el señor Núñez, nada que restrinja las facultades del Parlamento, porque para eso es más importante para el señor Núñez las facultades del Parlamento, o más bien dicho, las facultades del Partido Comunista, que cualquier otra cosa.
Fuera de eso agregó una condición, la condición de los comunistas y de otros de la izquierda. Hay que agregar, si no nada, hay que agregar un impuesto que grave el patrimonio personal de los súper ricos. Una vez más mostrando Núñez, la hojota, o sea, la hojota que muestra a toda esta gente que no tiene idea de economía, y se imaginan que sacándole su plata al rico MacPato, se van a resolver los problemas económicos del país. No solamente por una vez, sino que por todo el tiempo. Porque para ellos la economía no ha superado, su concepción de la economía no supera todavía los conceptos económicos que tenían en el siglo XVI y XVII. Es decir, que la riqueza consistía en sacarle su cofre con monedas de oro a este tipo y pasársela a este otro. O la riqueza consistía en tener un barco pirata y sacarle sus cosas a los barcos asaltados. O hacerle la guerra a otro país para quitarle un territorio. O sea, una transferencia de recursos de un lado a otro. No tiene idea el señor Núñez de cómo funcionan las economías modernas, a pesar de que se supone que han estudiado alguna vez su vida, cosa que dudo. Dudo que haya leído La solapa del capital el señor Núñez. Sin embargo, donde habrían podido aprender un poquito de economía, siguen pensando con conceptos, tácitamente con conceptos económicos de la época del mercantilismo. Entonces hay que quitarle a los ricos, a los súper ricos, un impuesto a los súper ricos, el impuesto patrimonial, patrimonio, o sea, lo que tiene privado, no como empresa, ¿no es cierto? Hay que quitarle algo. Ojo, cuidado con lo que tenga, señor, porque el día de mañana lo van a catalogar como súper rico. A todas estas personas se suma en otra instancia el señor Desbordes, del cual ya hemos hablado, este señor que no sé cómo capitanea Renovación Nacional, la montonera llamada Renovación Nacional, y le reprocha al ministro que no escuche las proposiciones que se le están haciendo en el Congreso. Bueno, yo creo que aquí hay una pequeña confusión del señor Desbordes, entre muchas otras que sin duda tiene. Escuchar y aceptar son cosas distintas. Uno puede escuchar que alguien dice 2 más 2 son 3, pero no por eso lo va a aceptar, ¿no es cierto? Yo creo que Briones ha escuchado y ha estudiado las proposiciones de las muchas que se le han hecho, pero el hecho de que las escuche, que las lea, no significa que tenga que aceptarlas, pues. Hay aquí esta identidad que se hace entre escuchar y aceptar, es muy curiosa, ¿no? ¿Dónde se educan estas personas? ¿Dónde se educaron toda esta gente, digo yo? Bueno, ahora, hay una cosa que es cierta que dice Desbordes, que la dicen otros, y la voy a decir yo también, que se están quedando cortas las medidas para ayudar a la gente. Pero antes de entrar a eso, estimados amigos, permítanme hacerme cargo de mi primer bloque comercial y recordarles que sus diligencias notariales ustedes las pueden hacer básicamente en su casa, en la página notariospress.cl, donde ustedes van a prácticamente terminar el proceso, van a poner ahí qué papel quieren, la página les va a pedir que llenen los datos que se necesitan para tramitar ese papel, van a pagar ahí mismo como se pagan estos productos con tarjeta, ¿no es cierto?, en internet, y terminado ese trámite le van a decir, en tal notaría que está cerca de su casa, la más cerca de su casa, u otra, si usted prefiere, va a estar el papel ya, mañana, a las 10, a las 11 está listo, o más rato, en la tarde. Y usted todo lo que tiene que hacer, y eso hay que hacerlo porque es un acto jurídico que se hace en presencia en la notaría, pero todo lo que usted tiene que hacer es llegar a firmar el papel que ya está listo. No tiene que esperar que lo atiendan, no tiene que esperar que redacten el documento, no tiene que esperar nada, está firmado por el notario, está pagado por usted, firma y se va, 5 minutos, está listo. No tiene que estar horas junto con otras personas en un recinto cerrado. Cómodo, para toda situación. Para eventos ahora que lo van a llevar a usted, situaciones que lo van a llevar a una corte por temas laborales, póngase en manos de GMS, abogados especialistas en eso. Son abogados laboralistas, tratan, examinan, diligencian y defienden, qué sé yo, casos laborales desde todo punto de vista. Son muy distinguidos, tienen una distinción internacional por su trabajo. Este es un bufete formado por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa,
tienen, como les digo, una vasta experiencia. Y en temas laborales, más vale no bromear, hay que realmente contar con los mejores. Son cosas complicadas que pueden costarle mucho a algunos y no poco a los demás. Así es que GMS Abogados, estimados amigos, para este tipo de situaciones. Volviendo al tema, va a haber que gastar más plata. Es posible que cuando empezó todo este asunto, el gobierno, inspirado, aconsejado, asesorado por los expertos, que son personas que son expertas en equivocarse, creyeron que este asunto, y además por el optimismo natural de todos los seres humanos que esperamos que las cosas salgan mejor, lo mejor posible, se esperó que este asunto estuviera más o menos controlado, más o menos la pandemia bajo control, empezando a disminuir en 2, 3, 4 meses a lo más, y parece que no es así, todo lo contrario, estamos viendo cifras que muestran que debido a esta falencia, a estas situaciones que tienen que ver con la estructura económica y cultural y educacional de nuestra población, algunos porque no pueden quedarse en casa, otros porque no quieren quedarse en casa, otros porque no le dan pelota a las órdenes. Me dicen que incluso en Vitacura algunos tontones se dedican a hacer carreras de auto en la noche, molestando desde luego a miles de personas que tratan de descansar. Yo nunca he tenido muy alta opinión a los que les gustan las carreras de auto, me parece una cosa bastante absurda, pero ya esto, de hacerlo en esta situación de noche, con toque de queda, con todo, quizás porque son hijitos de su papá, hay que ser muy, ¿no es cierto? Muy. Bueno, cosas como esa, que revelan hasta dónde llega la estupidez de uno, la necesidad de otro, la irresponsabilidad de los demás, y situaciones como esa que se han revelado han hecho que la cosa sea más grave, que sigan los contagios aumentando, especialmente en Santiago, en la región metropolitana. Así es que va a haber que gastar más. Este plan de apoyo a las familias, que supuestamente iba a durar 3 meses, se está diciendo que tienen que durar más, probablemente, quizás el doble. Se está diciendo también que no se va a poder ir bajando la cuota, como se había pensado originalmente el primer mes, creo que eran 65.000, el segundo menos, el tercero menos, 40 y tantas lucas. Se dice que la cifra tiene que ser pareja y tiene que ser por más tiempo y que entonces habrá que recurrir a los fondos. Y efectivamente yo creo que va a haber que hacer eso, pero no me olvido que esos fondos existen precisamente porque no se tiraron todos de inmediato a la parrilla. No nos olvidemos de eso. Algunos quieren dar la impresión de que las autoridades económicas han sido como mezquinas, que han tratado de mezquinar el asunto. Cuando aquí se trata simplemente, y cualquier padre de familia que cuida su presupuesto hace lo mismo, a salvo que sea un tarao, de cuidar de no gastárselo todo la primera semana del mes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va a haber que gastar más, va a haber que implementar muchas más cosas, y va a haber que ayudar a las empresas también. Aquí desborde, una vez más, este señor que capitanea misteriosamente, para mi juicio, Renovación Nacional, a propósito de este asunto de la supuesta generosidad o falta de ella, como si esto fuera un tema de esa clase, dijo que el gobierno no tiene problema, que hay generosidad, dijo, para ayudar a las grandes empresas. No sé cuáles son las grandes empresas que hayan sido ayudadas, pero en fin, vamos a asumir que es cierto, que no ha tenido generosidad para ayudar a las grandes empresas, pero no para los miles de chilenos desesperados, etc. Aquí Desborde cae en la misma visión infantil de sus, yo diría, hasta altura, camaradas de izquierda, porque resulta que cuando se ayuda a las empresas, no se está ayudando al empresario, al dueño, a Rico MacPato, metiéndole plata al bolsillo. Se está intentando que una actividad que funciona porque tiene cientos o miles de empleados siga funcionando. En el fondo se está ayudando a los empleados, pues que son la mayoría de los miembros de una empresa. Es decir, si a una empresa no se le ayuda a subsistir, pongamos una empresa que tiene 10.000 trabajadores. La TAM, por ejemplo, es una empresa que tiene más o menos eso o más.
No se la ayuda porque es una empresa, hay que ayudar a la empresa, eso es fascismo. ¿Cómo no va a...? Bueno, estupendo. Pongamos que quiebra la TAM. ¿Y qué pasa con los 10.000 empleados? ¿No merecían la ayuda mínima de mantener su trabajo? Al ayudar a una empresa, nos ayudamos a nosotros mismos, porque las empresas son las que producen las cosas que comemos, pues. O sea, yo francamente no puedo entender esta dicotomía que hace el señor Desbordes y muchos otros entre empresa como algo ya sospechoso, que ya hay que mirar de soslayo, algo asociado en el imaginario colectivo de esta gente con los ricachones, con los explotadores, con unos tipos que están en el club fumando puro, y el pueblo mendicante que estira la mano. No es así, pues esa dicotomía es infantil, señor Desbordes. Las empresas son las maneras como un país produce lo que come, fíjese. Y por lo tanto hay que mantenerlas funcionando, porque si no, ¿cómo funcionamos? ¿De qué comemos? ¿Cómo nos movilizamos? ¿Cómo se prende la luz? Porque la empresa no está funcionando, porque no hay que ayudar a la empresa. Cuéntenos, señor Desbordes, cuál es la alternativa. Supongamos que todo el dinero que hay o todas las ayudas se canalizan a los individuos como individuos, por ser trabajadores, por ser pobres, por tener todas esas virtudes de ser pobres y ser trabajadores. Ya. Y a las empresas se las deja que les pase lo que les pase. Ya. Quiebran las empresas. Ahora, ¿dónde trabajan estas personas? ¿Dónde compran? ¿Qué compran con la plata que les llegó si no hay nadie produciendo nada? Me gustaría que el señor Desbordes nos explicara de dónde va a salir entonces lo que se consume si no hay empresas que producen lo que se consume. ¿De qué va a servir el dinero? Yo le voy a decir lo que va a servir el dinero en caso que no se produzca nada. Usted hace con él un lulo y ya sabe lo que hace después. Para eso servirían los billetes. Permítanme, después de este lulo del señor Desbordes, pasar a mi segundo bloque comercial. Les quiero recordar, estimados amigos, una cosa que les he dicho varias veces, que ya que estamos muchos de nosotros, sobre todo los más viejos, ¿no? Que no tenemos que salir, de hecho a veces no salimos ni siquiera antes de la pandemia, que estamos más tiempo en casa y que hay que tratar de hacerse la vida lo más grata posible, ¿no es cierto? En vez de carajear, subirse por las paredes, estar todo el día pegado a la televisión, escuchando a los genios de los comunicadores de la televisión, escuchando malas noticias, lean un buen libro, por último vean una serie de televisión entretenida, vean Breaking Bad, y pónganse un buen perfume después de salir de la ducha. Monparfum.cl, estimados amigos, es la página en que ustedes tienen que entrar para esos efectos. Monparfum es una empresa de chilenos radicados en Francia, es una empresa francesa que exporta a Chile en forma exclusiva todos los perfumes de 3 grandes casas perfumeras de Francia. Estos perfumes son de lo mejor. Usted los compra en la página de ellos, monparfum.cl. Si tiene duda de cuál es el que le conviene comprar, tienen un chat que funciona con horario chileno, por supuesto. Y Liz Taylor lo compra con la tarjetita y le va a llegar rápido porque tienen un depósito con la mercancía en Chile para distribuirla rápidamente. Mon Parfum, estimados amigos, son muy ricos perfumes. Yo no les voy a mostrar el frasco que tenía aquí en el escritorio, en este escritorio, porque ya me lo llevé para el baño para sumarlo a mi regimiento de perfumes para después de la ducha. Hay que darse gustito. Monparfum.cl, estimados, entren ahí, perfumes de toda clase. Y les recuerdo a los que quieren vender su propiedad, cosa bien difícil hoy en día, que recurran a Hey, el corredor más rápido de Chile. No les garantiza instantaneidad, pero les garantiza más rapidez que otros corredores. Eso denlo por firmado. Hey tiene métodos distintos, muy innovativos, muy eficaces. Trabaja todo el santo día, todos los días, todos los meses, todo el año, toda la vida en esta cuestión. No descansa jamás y vende más rápido que los demás. Fuera de eso, sabe encontrarle buenos arrendatarios, sabe administrar sus arriendos y sabe tasar. Comuníquese con Hayes para cualquiera de todas esas tareas. Y otra cosa que uno puede hacer en la casa, ahora que estamos más tiempo, en vez de mirar el techo y escupir para el techo, es jugar ajedrez, aprender ajedrez, o que sus hijos, sus niños, que también se están lateando,
de ver pura televisión, aprendan ajedrez, que es mucho más entretenido que la televisión, y a la pasadita desarrolla sus funciones cognitivas superiores. Entren en espacioajedrez.com, compren esa caja que trae el tablero, las piezas y una licencia con un numerito, un password, para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. No se van a arrepentir. A usted, señor comprador o señora compradora, le van a llegar 2 licencias adicionales por mail para que usted también haga uso de este espacioajedrez.com, que es lo más entretenido que hay, créanme. Y aprovecha la ocasión, aprende ajedrez. La caja viene con un libro que lo puse en otra parte, un libro muy bonito, muy sencillo, para los que no saben nada de ajedrez, para aprender el juego, que es muy simple de aprender. Es mucho más fácil que un juego de cartas, es mucho menos complicado que el póker, que el bridge, que es mucho menos complicado que el bridge. Y hay un universo entero ahí para entretenerse. Una más en este momento voy a agregar, y voy a dejar 2 o 3 para el último bloque. Les recuerdo también, ya que estamos en la onda de cómo pasarlo mejor en la casa, que hagan más grato estar en su casa, con Climo. Mi Climo es una empresa chilena con 2 premios ya por innovación, que le instala en su casa dispositivos capaces de refrescarlo en verano, calentarlo en invierno. Yo tengo uno prendido ahora en este momento, rico. Le filtra el aire, súper importante. Y los instaladores de estos equipos son todas las semanas revisados, cada semana revisados de su estado de salud, y llegan además con todos los implementos necesarios para no producir ningún problema. miclimo.com, estimados amigos. Vamos a tener que gastar más recursos. Hay algunos fondos que se han estado reservando porque se sabía que esto no era cosa de quemar todos los cartuchos de una vez. Hay recursos, sí, pero hay que usarlos inteligentemente. Todo se reduce a ser inteligente en esta materia. No es una cuestión ideológica. Este es un tema técnico. Cómo cubrir las necesidades de la gente para por lo menos que queden con la nariz fuera del agua, esperando tiempos mejores, pero al mismo tiempo sin que esto significa que en un momento se acaba la plata y la gente ya el agua sigue para arriba. Hay otros recursos también, se pueden redireccionar asignaciones presupuestarias. Me imagino yo que no pocas adquisiciones militares se podrán posponer para tiempos mejores y dirigir esos fondos para enfrentar esta situación y dar caja a estos planes de emergencia. No cabe alternativa. No es por desarmar a las Fuerzas Armadas. Yo he dicho muchas veces y sostengo y sostendré el punto hasta el fin de mis días, porque es la pura verdad que un país tiene que tener una póliza de seguro, porque si no se lo comen a uno por las patas. Pero en este momento hay una cosa todavía más prioritaria, que es que la gente tenga algo que comer. Así que se pueden redireccionar de ahí. Se pueden redireccionar de muchos programas que han sido siempre un fracaso y que siguen existiendo, no sé por qué. Se hizo un estudio. El 60% de los programas del Estado, muchos de ellos muy vistosos, muy glamorosos, no han servido más que para darle pega a los que están ahí. Fíjense que de todos los programas, el 5% cumplió con su función. Entre el 5% y el 60% que nada, suma 65%. Me gustaría conocer cuál es el 35% que no lo ha hecho ni del todo mal ni del todo bien, que se mueven en la medianía, como tantas cosas en Chile. Sería interesante. Se pueden redireccionar recursos de esas funciones que no cumplen con su cometido. Se pueden hacer recortes en gastos en muchos gastos. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Lo que no se puede hacer es tontería, simplemente por darle gusto a la barra brava, a la galería. O sea, caer en el viejo truco mercantilista de los piratas, que le sacan a para darle a este otro, sin pensar en las consecuencias de que esto que tenía servía para invertir y producir, mientras que esa plata que va para acá simplemente se la van a comer y se va a acabar. Punto. No va a pasar, no se va a consumir en vez de servir para producir. Yo no estoy diciendo aquí de que no hay que no hay que ponerle impuesto a los ricos. Estoy diciendo que hay que tener cuidado con lo que se hace. Que no basta con mirar a la galería, que la gente que entre que desean agarrar lo ajeno y que están picados por lo ajeno, van a aplaudir esa medida.
al fin le sacamos a los millonarios, a los ricos, ya era hora. Esa es una soberana idiotez, no sirve para nada. Hay que pensar con la cabeza y no con las patas y ver medidas que sirvan para mantener a la gente viviendo, rescatándola del abismo, y al mismo tiempo que esa plata dure, y al mismo tiempo que haya un orden fiscal. Aquí viene el tema que mencionó el ministro Briones de hacer converger y toda esa fraseología que usó un poco oscura, pero que significa en definitiva que no, porque hay que gastar mal, significa que tenemos que tirar la casa por la ventana. No, pues no podemos tirar la casa por la ventana porque después no hay nada. ¿Y entonces qué? ¿A quién recurrimos? ¿Vamos a salir a mendigar? ¿Nos va a venir a ayudar Maduro? ¿Van a venir los chinos? Bueno, dicho sea de paso, me llamó la atención viendo una estadística sobre los obsequios que ha hecho el gobierno chino a países latinoamericanos, y el que ha recibido más es Chile. Y yo me pregunté, ¿por qué Chile? No es el país que tenga más contagiados, el país que tenga más muertos, el país que esté en peor situación. Brasil está mucho peor. Ah, pero que resulta que Brasil está en la costa atlántica. Nosotros estamos ocupando una gran parte de la costa del Pacífico frente, podríamos decir, si tiramos una línea china, frente a la cuenca del Pacífico, donde están interesados los chinos en expandirse. Y desde aquí, desde Chile, expandirse, quién sabe hasta dónde. Yo no creo que estén regalando porque sí nomás los chinos tanto a Chile. Y espero que lo que están regalando funcione. Que no pase lo que pasó en España. Pero en fin, ojalá que me equivoque, que es un regalo nacido solamente del enorme corazón que tiene China y que los productos son de gran calidad. Bueno, un último bloque antes de entrar, estimados amigos, porque temas... Bueno, de Estados Unidos yo creo que no... Hoy día tendría que repetir lo mismo que dije ayer, porque en Estados Unidos se ha repetido lo mismo que se repitió ayer, que se pasó ayer. Es decir, se habla, se amenaza que la Guardia Nacional, que el Ejército, que hay que reprimir esto, que el país no puede seguir aguantando estos desórdenes, pero nadie se atreve a mencionar que hoy en día eso requeriría el uso de fuerza que no están dispuestos a usar por razones políticas, por razones ideológicas, porque han habido cambios en este mundo que hacen muy dificultoso que como una cuestión de política sistemática de un gobierno, reprima, como hicieron los chinos en Tiananmen en los años 80. ¿O fueron 70? No, los 80. No, ya ni siquiera los chinos lo hacen. Los chinos están recurriendo a métodos mucho más sofisticados de control. Tienen para eso ciudades completas dedicadas a la red de adiestramiento mental, tienen cámaras por todos lados. Bueno, ya les he contado eso, así que no lo voy a repetir. Así que lo de Estados Unidos, vamos a ver si la estrategia que por default que se está siguiendo en Estados Unidos de esperar que el incendio se apague solo funciona. Vamos a ver qué sale de todo eso. Yo creo que es muy difícil prever cuál va a ser las consecuencias para Trump. Algunos dicen que con esto Trump se desplomó porque la economía era su gran argumento de lucha política para las elecciones de noviembre. No falta nada. Y la economía se desplomó, como en todo el mundo, por cierto. Entonces, por otro lado, hoy día había unas encuestas, pero no sé qué grado de confiabilidad darle esas encuestas que se habrían hecho en Estados Unidos, donde aparece una mayoría vastísima de norteamericanos que desean que el gobierno emplee la Guardia Nacional, pero tampoco esa gente dice, ni tampoco le preguntan hasta qué punto esa Guardia Nacional puede hacer algo más que salir a mostrarse, como pasó en Chile, que salieron a mostrarse los soldados nada más. No hubo una política. Piñera jamás se habría atrevido, cuando seguramente se tocó en concilios privados el tema de, bueno, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Probablemente fue al contrario, no le dijeron, bueno, hagan lo que tengan que hacer para reprimir, sino que al contrario, cualquier cosa menos llevarse siquiera las manos a la pistolera. Deben haber habido instrucciones explícitas para no hacer uso de fuerza letal, no para usarla. Y yo creo que en Estados Unidos pasa exactamente igual, y está pasando en todas partes del mundo por las mismas razones, no las voy a repetir, las analizamos ayer, y por supuesto se le pueden agregar más consideraciones, pero no los voy a latear con eso. Y antes de entrar a la literatura que les tengo, una cosa muy divertida, les quiero recordar, inviertanusa.cl, espero que hayan asistido a su seminario online, inviertanusa.cl, que les permite a ustedes invertir en Estados Unidos, no solamente guiándolos por los procedimientos administrativos de una inversión, los temas legales, sino que con ofertas concretas
3.500 franquicias tienen ellos en su carpeta para ofrecerle, para que usted vea dónde invertir. Montones, miles, cientos de ofertas de terrenos, de casas, de arriendos por comprar o arrendar en Estados Unidos. Invierta en USA.cl. A la pasada le pueden ofrecer otro servicio. Abrirle una cuenta corriente en un banco norteamericano con todas las ventajas que eso entraña, o tramitarles una visa de residencia para inversionistas. Siguiendo en el nivel empresarial, controller, estimados amigos, si usted quiere dejar a punto, funcionando como nunca antes, su sección administrativa, gerencial, papeles, las auditorías, contabilidad, todo ese tipo de cosas, póngase en manos de Controller, que fue una empresa creada exactamente para eso, para optimizar ese aspecto de las actividades empresariales. Los fundadores de Controller, quienes eran contadores auditores por 20 años trabajando en empresas internacionales. Eso solo ya es una garantía de enorme capacidad, porque nadie en una empresa internacional dura 20 años, digamos, calentando la silla, ¿no es cierto? Ellos fundaron Controller, ellos manejan Controller. Empresas pequeñas, medianas y grandes, todas tienen una oportunidad, tienen planes para todas. Póngase en contacto, no le cuesta un peso, con Controller. Y para desinfectar un espacio como su casa, su oficina, una bodega, una estación de gasolina donde pasa mucha gente, el baño a la estación de gasolina, los supermercados, tantos recintos donde se acumula gente, Ozonium.cl, señores. Se llama Ozonium porque usan ozono, un gas natural que elimina de un paraguaso el COVID-19 y todos los demás virus que puedan haber, todas las bacterias que estén por ahí, elimina los malos olores, no moja nada, no daña nada, porque un gas como tal se expande por todos lados, no queda ningún rincón sin el producto actuando, elimina todo. ¿Qué mejor se puede pedir? Ozonium.cl. La gente que aplica esto, que llegan de la empresa, vienen trajeados, es una cosa muy profesional, con trajes especiales. Podrían haber viajado a la luna estos tipos con todos los elementos que llevan para hacer su trabajo. Y el último, antes de pasar a la literatura, es recordarles este detergente estupendo que nosotros lo usamos acá en mi casa, que se llama Lavoclub. Hecho en Chile, desarrollado en Chile, distribuido en Chile por una empresa chilena con trabajadores chilenos, químicos chilenos. Se lo traen a la casa, 10 litros, le dura mucho tiempo. El tanque grande que ustedes ven, que antes les mostraba, pero ya no puedo levantar mucho. Es decir, la firme es que me cansé de levantar el tanque porque son más de 10 kilos. Bueno, le dura mucho tiempo, es biodegradable, es hipoalergénico, y cuando a usted se le está acabando, usted llama, se comunica, ahí están los contactos con Lavoclub, y se lo van a traer a la casa un tanque lleno, y se llevan el vacío. ¿Qué más se puede pedir? El librito del cual les quiero hablar, y digo librito porque no porque sea de poco nivel, sino que porque es un libro pequeño, un libro de bolsillo, lo que antes se llamaba inoctavo, es este. Un nombre raro, ¿no? Nin, de el gran escritor de origen ruso, pero que se manejó siempre maravillosamente con el inglés, Vladimir Nabokov. Por supuesto, también hablaba y escribía muy bien en francés, y es cuestión de leer su libro en francés porque lo escribía él, no traducido, y en ruso, por supuesto. Aquí esto está en castellano, eso sí. Vladimir Nabokov, como saben, es el autor de esa novela tan curiosa, tan divertida y tan trágica al mismo tiempo, que es Lolita, del cual creo que ya hay 2 versiones cinematográficas. La mejor es la primera, con Jane Mason haciendo de Humphrey, el tipo que se enamora de una niñita de 12, 13 años. Pero no es pornográfica la novela, por si algunos lo creen, para nada. Bueno, Vladimir Nabokov escribió esta, que es la historia muy divertida de un personaje muy divertido que es Nin, que va a enseñar, porque es profesor ruso, a un curso en que apenas hay alumno en una universidad de Medio Oeste, una universidad de tercera línea. Los que hayan leído El afortunado Jim, de un gran autor británico, recordarán las cosas re entretenidas que se pueden escribir, si uno es un buen escritor, por supuesto, sobre el mundo universitario. Bueno, Nabokov hizo eso con el mundo universitario, con todas las
pendejerías, las intrigas, las vanidades del mundo académico en las universidades, sobre todo cuando son de segunda línea. Y empieza esto así, él va viajando a donde lo han contratado, a esta universidad, va en un tren, entonces dice así: el pasajero de dama dura sentado junto a la ventana del costado norte del tren, al lado de un asiento vacío, y frente a otros dos, también vacíos, no era otro que el profesor Timofey Nin. Increíblemente calvo, tostado por el sol y bien afeitado, Nin comenzaba en forma un tanto imponente, con esa cúpula achocolatada que era su cabeza, con esas gafas de carey que ocultaban una infantil ausencia de cejas, el labio superior simiesco, grueso cuello y aquel torso de hombre fuerte embutido en una ceñida chaqueta de tweed. Pero todo esto para terminar de manera harto decepcionante en un par de piernas ahusadas, metidas en pantalones de franela y puestas una sobre otra, y unos pies de aspecto frágil, casi femeninos. Los desaliñados calcetines eran de lana escarlata con rombos violáceos. Sus severos zapatos negros le habían costado casi tanto como el resto de su atavío, incluyendo la llameante corbata pajarita, la corbata de Uma. Corbata pajarita. Antes de la década de 1940, en la tranquila época europea de su vida, había usado siempre ropa interior larga, con los extremos metidos en primorosos calcetines de seda con flechas bordadas, sobrios de tono y bien estirados por medio de ligas forradas en algodón. Por aquel tiempo a Nin le habría parecido tan indecente exhibir una punta de esa ropa interior blanca al recoger más de la cuenta el pantalón, como presentarse a esta señora sin cuello ni corbata. Porque aunque hubiera sido la ruinosa Madame Roux, la portera de aquel escuálido edificio de departamentos del 16º distrito de París, donde Nin había vivido 15 años después de escapar de la Rusia leninista y de haber completado su educación en Praga, aunque hubiera sido ella quien hubiera entrado a cobrar el alquiler mientras Nin se hallaba sin su focó, candoroso, habría escondido su cuello tras una mano casta. Focó, el cuello que se usaba antiguamente. Todo lo cual sufrió un cambio en la turbulenta atmósfera del Nuevo Mundo. Hoy día, a los 52 años, se volvía loco por los baños de sol, usaba camisas y pantalones de sport, y cuando se sentaba pierna arriba, cuidadosa, deliberadamente y con todo descaro, mostraba una enorme extensión de canilla desnuda. Así lo habría podido ver en este momento cualquier compañero de viaje, pero salvo un soldado que dormía en un extremo y dos mujeres absortas en un nene en el otro, Nin era dueño del vagón. Y aquí empiezan los sinsabores de Nin. Pero ya es preciso revelar un secreto. El profesor Nin se había equivocado de tren. Él lo ignoraba, al igual que el inspector que ya enhebraba su camino a través del convoy hacia el vagón de Nin. Y así sucesivamente. Bueno, llega Nin a esta universidad, así como se equivocó de tren, se equivoca en todo. No tiene los modales, parece, necesarios en ese mundo repleto de convenciones que es el mundo académico que pinta Nabokov y que sigue siendo probablemente el mismo de hoy en día en todas partes del mundo, lleno de mediciones mutuas, de quién está un poquito más arriba o no en el ranking del profesorado, quién ha publicado más o menos, quién tiene más puntos de rating en no sé qué cosa, quién es más o menos famoso, quién es más o menos desconocido. Bueno, en ese mundo cae este personaje divertido, este pequeño, con su cabeza café, sus patas flacas, sus calcetines ridículos, su afán de equivocarse, sus metidas de pata en todo sentido. El libro es muy, pero muy divertido, ideal para leerlo en esta época. Y eso sería todo, estimados amigos. Como me está pasando con muchos libros que les muestro a ustedes, ya estoy leyendo El Diablo que les mostré ayer, como saco libros de mi biblioteca que hace tiempo que no he leído, me vuelve el interés por leerlos, porque la relectura es siempre la mejor parte de la lectura. Ahí es donde uno realmente le saca el jugo al asunto. Bueno, eso sería todo por hoy, estimadas amigas y amigas. Recuerden que en mi sitio, el villegas.cl, ustedes pueden comprar
los libros, el último libro mío, Grandes Invitados, que ya quedando bastante, muy pocos ejemplares, y otros de otros tiempos que son también muy limitados en su número, porque en el fondo son libros que yo tenía guardados en cajas acá, los que le entregan a los autores cuando publican, le entregan una caja con un número muy pequeño de libro, y son esos los que estaba vendiendo y unos pocos más que he rescatado aquí y allá. Bueno, Enchen, tenemos un sistema de distribución bien rápido, lo hacemos nosotros mismos. Y algunos de estos libros van firmados, van con dedicatoria, hecha con mis lápiz de mina habituales. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana.